Y tiene más o menos buena luz. Más o menos. Más o menos, ahí está. ¿Sí? ¿Esta te hace reflejo? ¿Será que la apagamos? No, está chévere. Bueno. Entonces, ¿cuál es el plan? Esta es la primera charla del 2019. Estamos construyendo un grupo de meditación que se reúna a meditar todas las semanas. Por ahora lo tenemos pensado para los jueves a las 10 de la mañana. Podríamos moverlo para los miércoles a las 10 de la mañana. Ahí vamos mirando. Y la idea siempre es después de la meditación que ya hicimos, pues dar alguna pequeña charla. Entonces he estado pensando como que las primeras charlas sean como de nivelación, como de recorderis, de cosas que no hemos oído hace ratico. Llevamos muchos años meditando. Y hay temas muy simples, muy básicos, muy esenciales de la meditación, que pueden, primero que todo, repasarse, y en segundo lugar repasarse, y en tercer lugar repasarse. Es decir, realmente si nos ponemos a pensar en las enseñanzas de Maharishi, o en las enseñanzas de Osho, o en las enseñanzas del budismo, o en las enseñanzas de Aurobindo, al final siempre nos damos cuenta que son enseñanzas muy simples y que todas nos están hablando de lo mismo. Entonces vamos a dar como unas charlas como de nivelación, como de lo básico, como de lo esencial, como de alfabetización o de realfabetización espiritual, ¿sí? Y por supuesto hay que comenzar por lo esencial. Lo esencial en el tema de espiritualidad es comprender que hay aspectos superficiales de la vida y que hay aspectos profundos de la vida. Y que la espiritualidad consiste en tener experiencia de los niveles profundos de la vida, trascendiendo los niveles superficiales. El nivel más superficial de la vida es el nivel de la posesión. Tiene que ver con los objetos de los que nos rodeamos para sentirnos más satisfechos. Entonces, por supuesto, pues nos rodeamos de unas ciertas comodidades materiales, de una casa, de un automóvil, distintas comodidades. Ese es el plano de la posesión. Nos gusta tener objetos y nos gusta disfrutar de ellos. Compramos seguros de vida para no perderlos o para recuperarlos en el caso de que los hayamos perdido. Y en cierta medida nos ocupamos mucho en la vida de llegar a tener nuestra vivienda, de tener nuestra ropa de marca o lo que fuera. Entonces, la parte, digamos, física de la vida, los aspectos externos de la vida, el más externo de todos es el aspecto de la posesión. Y a veces medimos el éxito de una persona por la cantidad de propiedades que adquirió o por la cantidad de tranquilidad material que haya logrado tener, su cuenta bancaria y todo eso. Y está bien porque todos somos seres materiales, por lo tanto todos necesitamos cobijo, necesitamos techo, necesitamos alimentación, necesitamos medios de transporte cómodos y nos gustaría viajar y conocer otros países. Sobre todo ahora que está tan de moda la idea de que si no te sacas muchas fotos alrededor del mundo y las cuelgas en Facebook, no eres una persona exitosa. Yo más bien lo que creo que hay que hacer es una campaña de no viajes tanto y ser más feliz, porque estamos en una especie de campaña de viaja mucho y solamente así podrás ser feliz. Entonces, solo si en tu perfil de Facebook aparecen por lo menos 10 o 15 viajes alrededor del mundo, solo se puede decir en ese caso que tú eres una persona exitosa. Y los que no hemos viajado a esos 15 países, pues inmediatamente nos sentimos deprimidos después de haber visto que frustrados. O deberíamos crear un buen laboratorio fotográfico en el que nos saquen todas esas fotos, nos las sacamos, las colgamos y ya quedamos tranquilos buscando la felicidad en donde estamos. Y de vez en cuando viajando porque es rico.
El segundo plano de la vida ya no es el plano de la posesión, es el plano de la acción. Es decir, todo lo que nosotros hacemos. Y por supuesto, una cosa muy importante de las que hacemos es trabajar. Lo que llamamos trabajar es lo que generalmente entendemos por hacer cosas en la vida. ¿Tú qué haces? Le pregunta uno a alguien. Significa, ¿tú en qué trabajas? Como si lo único que uno pudiera hacer en la vida fuera trabajar, como si trabajar y hacer fueran sinónimos. Realmente no lo son, Sí. pero como en buena parte tenemos que asegurarnos de nuestros bienes materiales y de nuestras necesidades físicas, entonces claro, hacemos muchas cosas que se llaman trabajar para conseguir dinero para obtener esas cosas. Pero el plano de la acción es un plano mucho más amplio porque incluye, por supuesto, todos los hobbies, todas las diversiones, todas las acciones. Levantarse, ducharse, hacer el desayuno, pintar un cuadro, escribir un poema, salir a caminar por la ciclovía o salir en la bicicleta, ¿cierto? La acción siempre involucra al cuerpo. Cuando estamos hablando de la acción, estamos hablando del cuerpo involucrado en el cuerpo en movimiento. El cuerpo en movimiento, eso significa el plano de la acción en la vida. Y con el cuerpo en movimiento, claro, vamos a una oficina, trabajamos y conseguimos un sueldo, pero el cuerpo en movimiento es el plano de la acción. También es un plano muy importante de la vida, porque somos seres activos. Si no fuéramos seres activos, tendríamos la forma de una pirámide y no de un cuerpo con brazos y piernas. Tenemos brazos y piernas para podernos movilizar. Tenemos sentidos, ojos, oídos, nariz, boca, para poder percibir el entorno a través de los 5 sentidos, porque queremos relacionarnos con el entorno para poder actuar en él, intervenir en él y acomodar el entorno a nuestras necesidades. Entonces es natural que seamos seres activos. No hemos sido diseñados solamente para meditar, hemos sido diseñados también para actuar, para estar activos en el mundo. Y por eso tenemos capacidad de acción a través de nuestro cuerpo, como lo tienen todos los animalitos que andan por ahí muy activos. No vemos un animal inactivo. A veces un oso hiberna, pero la mayor parte del tiempo los animales están activos y somos un animal, por lo tanto, estamos activos en el entorno. De modo que ese es el otro plano de la vida. No es tan externo, es un plano un poquito más, menos externo, es un plano un poquito más interno. Aún así nos exteriorizamos mucho mediante lo que hacemos. El siguiente plano, el tercer plano de la vida, ya no es el plano de la acción, sino que es el plano del pensamiento. El plano del pensamiento que está muy ligado al plano de la dicción, o sea, del lenguaje. Porque todo lo que pensamos lo pensamos con palabras y todo lo que decimos o lo decimos pensándolo en ese momento y luego nos arrepentimos, o lo hemos pensado antes de decirlo, pero en todo caso están muy relacionados pensar y dialogar, pensar y hablar. Entonces el plano del pensamiento es el tercer plano de la vida, que es el plano del pensamiento y de la dicción, o sea, pensamiento y habla, muy ligados, lo que pensamos con lo que decimos. Y esa capacidad es específicamente humana. Los animalitos tienen modalidades de percepción y modalidades de razonamiento que son más instintivas que simbólicas y por lo tanto no podríamos decir que ellos tienen una habilidad parecida. Ellos están más en el plano de la acción y también de la posesión, porque los animalitos se hacen dueños de un territorio, defienden su territorio, defienden su nido, defienden sus crías, de modo que ellos también están, los animales también experimentan el plano de la posesión. Hay animalitos que son celosos con el dueño, ¿no es cierto? Entonces ellos disfrutan del plano de la posesión y disfrutan del plano de la acción. Ya en lo que tiene que ver con pensar, hablar, o hablar, pensar, que debería ser un solo verbo, pero lo hemos dividido en 2 verbos. Pensar, hablar, pues ya es algo que propiamente pensamiento simbólico no tienen los animalitos. Sí lo tenemos los seres humanos. Ahora, el plano del pensamiento y del lenguaje, pues es importantísimo, ¿no?
Y hace un tiempo muy pocas personas trabajaban pensando hablando. La mayor parte de la gente trabajaba era usando las manos y las herramientas que se construyen con las manos, ¿verdad? Entonces el trabajo agrícola y todo eso. Cuando aparece la era industrial, dejamos de trabajar tanto con nuestras manos y empezamos a trabajar más con nuestra inteligencia, porque tenemos que saber cómo hacer máquinas que hagan cosas en fábricas, y utilizamos transportes y vehículos y máquinas que llevan nuestros alimentos, etcétera. Entonces empezamos a hacer una sociedad más basada en el pensar hablar que en el actuar. Y eso está muy bien, nos hace seres más sutiles, seres sobre todo pensantes, hablantes, que ser seres demasiado involucrados en la acción. Sin embargo, pensar hablar es apenas el tercer plano de la vida. Hay un cuarto plano de la vida, y ese plano es el que nos interesa a los meditadores, porque los meditadores estamos experimentando el cuarto plano de la vida. Sabemos que hay un plano más. La educación normalmente no nos ofrece la experiencia de algo que esté más allá del pensar hablar. ¿De qué se ocupa la educación? Se ocupa de que usted piense como un ingeniero, o de que usted piense como un médico, o de que usted piense como un matemático, para que usted haga cosas que hacen los ingenieros o los matemáticos o los arquitectos o los médicos. De modo que la educación generalmente gira alrededor de qué tan bien te evalúan, qué tan bien piensas como médico, y por lo tanto qué tan bien actúas, qué tan bien tomas decisiones como médico o como ingeniero o como arquitecto. Porque la educación gira mucho alrededor del trabajo, que es solo una de las formas de la acción, y el trabajo gira mucho alrededor de la producción y de la acumulación de bienes. Eso es lo que ocurre, que la educación se pone al servicio de esa forma de acción que se llama trabajo, y el trabajo se pone al servicio de esa forma de posesión que se llama consumo de bienes y servicios. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro plano de la vida, que es el que generalmente descuida la educación. Y ese cuarto plano de la vida es el plano del ser. Se llama así el plano del ser. El plano del ser tiene que ver con la meditación en toda su extensión. Digamos que una educación que no piensa en el ser, sino que solo piensa en el pensar hablar, que solo piensa en el trabajar actuar y que solo piensa en el adquirir poseer, es una educación incompleta. En cierto modo, el Centro de Desarrollo Transpersonal ha sido un espacio educativo, pero no ha sido un espacio educativo para que hagamos, para prepararnos en asuntos técnicos, ni ha sido un campo educativo para que nos expresemos mejor o pensemos con más lógica, ni ha sido un campo educativo para que sepamos cómo adquirir más objetos de los que podamos disfrutar. Es una educación del ser. La educación del ser es más sutil todavía. La educación ha ido avanzando, pero primero, ¿de qué trataba la educación? Pues los niños aprendían a realizar acciones imitando las acciones de sus padres. Si mi papá sabía arreglar zapatos, entonces yo aprendía a arreglar zapatos viendo a mi papá arreglando zapatos. Y así se fueron transmitiendo las artesanías y la agricultura, y bueno, todo esto no se aprendía en la universidad, se aprendía a través de procesos de imitación, generalmente de padres a hijos. O también de tribus a tribus. Había tribus más especializadas en hacer la guerra y otras más especializadas en la agricultura, y entonces, de acuerdo a las características del grupo en el que tú nacías, tú veías hacer cosas que imitabas y aprendías a hacerlas bien a través de la imitación. Pero luego la educación giró alrededor de pensar hablar, es decir, entender el mundo cada vez mejor para intervenir en el mundo cada vez mejor, ojalá con conciencia ecológica, casi siempre sin ella, y intentar hacer del mundo algo más cómodo para mí, para yo vivir más cómodamente en el mundo.
Pero la educación no ha descubierto todavía del todo la importancia del cuarto nivel, que es el nivel del ser. En el nivel del ser, nosotros estamos en otra dimensión. Ahora, yo uso mucho de, el ejemplo de las gafas. ¿Te acuerdas? Que lo uso mucho. El ejemplo de las gafas consiste en que yo tengo mis gafas aquí puestas y entonces de pronto pienso, de pronto digo, ay, ¿dónde puse mis gafas? Y empiezo a buscar las gafas. Y entonces me echo la mano al bolsillo y toda la cosa, a ver dónde es que las puse, debajo de esta estatuilla, dónde fue que puse las gafas, hasta que de pronto, después de 10, 15 minutos de buscar las gafas por toda la casa, me doy cuenta de que al buscar las gafas estoy mirando con cierta nitidez los objetos, es decir, no estoy viendo tan borroso cuando busco las gafas debajo de la lámpara, no estoy viendo tan borroso cuando busco las gafas dentro del bolsillo, y se me viene una idea genial que es, ¿por qué puedo ver con tanta nitidez cuando busco mis gafas? ¿No son las gafas mismas las que me permiten ver con nitidez? ¿No será que entonces quizás las gafas no están en el bolsillo ni debajo de la lámpara, sino que las gafas las tengo puestas y es gracias a eso que las puedo estar buscando? Y esa metáfora siempre ha sido muy buena para explicar la vida espiritual y para explicar la experiencia del ser, la experiencia del cuarto nivel. Porque el ser es lo último de lo que nos damos cuenta. De lo último de lo que me doy cuenta es de que tengo las gafas puestas. Las estuve buscando todo el tiempo y sin embargo nada que las encontraba, porque no había hecho una pequeña reflexión, que era, ¿qué es lo que posibilita, qué es lo que permite que yo tenga la experiencia de ver? En este caso significa, ¿qué es lo que me permite tener la experiencia de pensar hablar? ¿Qué es lo que me permite tener la experiencia de actuar? ¿Qué es lo que me permite tener la experiencia de trabajar? ¿Y qué es lo que me permite tener la experiencia de adquirir objetos, servicios y bienes de consumo? ¿Qué es lo que me lo permite? Es lo último que me pregunto. Estoy todo el tiempo en el plan de conseguir esas cosas, pensar esas cosas, planear esas cosas, agendar esas cosas, organizar esas cosas. Pero lo último que me pregunto es siempre, ¿qué es lo que me lo permite? ¿Qué es lo que me permite existir? Porque existir es todo esto. Existir es hacer cosas, pensar cosas, sentir cosas. Aquí estamos sintiendo el cuerpo. Sentir las manos, sentir los brazos. Estamos sintiendo en este auditorio que estamos sentados en este auditorio. Estamos experimentando en este auditorio, o los que nos están viendo por Facebook, están experimentando que están sentados allí en algún lugar observando un video. Esta experiencia que tenemos en este momento de que estamos aquí escuchando estas palabras es la experiencia de existir. Y la experiencia de existir es posible solamente porque la experiencia de existir es posible solamente porque tenemos percepción. Entonces, puedo, puedo adquirir objetos, disfrutar de cosas, ¿no? Puedo hacerlo gracias a que las experimento. Las puedo experimentar gracias a que las percibo. Las percibo gracias a que pienso. Cuando pienso, actúo, todo esto. ¿Cuál es la base de todo esto? ¿Qué es lo que me permite todo esto? Y lo que me permite todo esto es que soy. Esto lo vamos a tener que repetir porque no importa, lo puedo repetir. Y se varó la transmisión. Entonces, lo que me permite repetir todo eso, lo que me permite experimentar todo eso es que yo soy. Pero es de lo que cuesta más trabajo darse cuenta.
Ahora digamos que tú quieres experimentar el ser. Entonces tú crees que experimentar el ser es como experimentar cualquier otra cosa. Entonces tú dices, voy a ver mis gafas porque las quiero experimentar. Quiero conocer mi ser. ¿Cómo conoces la silla? ¿Cómo conoces la oficina donde trabajas? Pues bueno, pues la tienes que tener enfrente, ¿no? O sea, si tú quieres experimentar algo, lo tienes que tener enfrente. Tener enfrente un objeto para poderlo experimentar. Como quiero experimentar, conocer a mi novia, pues tengo que tenerla enfrente para poderla experimentar. O cómo quiero conocer el algoritmo como operación matemática. Lo tengo que tener enfrente. No lo puedo tener físicamente enfrente, pero lo tengo enfrente en el sentido de que pienso en ello y pensando y sé que eso en lo que estoy pensando no soy yo. Yo sé que yo no soy mi novia, ni el asiento, entonces yo lo tengo enfrente. Cuando digo que algo no soy yo, es porque lo tengo enfrente. Entonces yo tengo un asunto matemático en la cabeza, lo tengo enfrente en el sentido de que yo sé que yo no soy esa suma. Yo no diría Blanca Inés es una suma, ¿cierto? Blanca Inés sabe que ella no es la suma que está haciendo. Por lo tanto, la suma es algo que está enfrente de Blanca Inés, no Blanca Inés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres experimentar el ser, pero no lo puedes experimentar al modo como experimentas cualquier otra cosa. No es posible. Porque si tú te quitas las gafas muy rápido, ya no puedes ver las gafas, debido a que las gafas son lo que permite ver las gafas. Entonces no puedes tener una experiencia del ser como tienes una experiencia de unos números en tu cabeza o como tienes la experiencia de unos asientos enfrente tuyo. Entonces, ¿cómo haces para experimentar el ser? Muy fácil. Tienes que suspender el campo de la adquisición, suspender el campo de la acción, suspender el campo del pensamiento hablado. Solo tienes que dejar todo eso a un lado. Entonces por un momento dejas de actuar. Eso es muy obvio. Para experimentar el ser, pues primero que todo hay que abandonar el plano más externo de la vida, que es el plano de la acción. Entonces tú experimentas el plano de la inacción. ¿Cómo? Te pones inactivo. ¿Cómo te pones activo? Con el cuerpo. ¿Cómo te pones inactivo? Con el mismo cuerpo. Con el mismo cuerpo le dices, haces algo para que tu cuerpo se quede inactivo. Eso es muy sencillo, solo tienes que dejar de hacer. Entonces eso se llama quietud, ¿cierto? Te quedas quieto. Pero entonces cuando te quedas quieto te queda el pensamiento lenguaje. Entonces empiezan a llegar todos los pensamientos que podrías enunciarlos verbalmente, lingüísticamente. Y entonces ahí ya no sabes qué hacer, porque cómo prescindes, ya sabes cómo prescindir del plano de la posesión. Ya no estás en el supermercado, ya no estás comprando cosas ni adquiriendo cosas. Ya no estás en el plano de la posesión. Ahora estás en el plano de la acción. Pero dejas la acción, dejas a un lado la acción. O sea, entras en quietud. Adoptas una postura, tú le dices a tu cuerpo, deja de estar activo. Voy a estar inactivo. Entonces ya tu cuerpo está inactivo. Pero te queda otra actividad, la actividad de pensar, hablar. Y entonces, ¿qué haces? Ya sabemos qué hacer. Esperamos medio minuto, comenzamos a pensar en algo. Entonces, aplicamos la técnica. Cuando aplicamos la técnica para suspender el pensar, hablar, ¿qué es lo que ocurre? Que experimentamos el ser. Vamos al ser. ¿Qué es el ser? ¿Cómo es el ser? ¿De qué color es el ser? ¿Qué forma tiene el ser? Preguntas mal hechas todas esas.
Porque, ¿qué color tiene el ser? Hermanito, lo que tiene color son las cosas externas, el ser no tiene color. Pero, ¿cómo es el ser? Hermanito, lo que tiene forma, se puede decir cómo es. Por ejemplo, la forma de un cuadro es rectangular, o por ejemplo, la forma de un rey es soberana, o por ejemplo, la forma de la belleza es la simetría. Puedes decir más o menos qué forma tienen las cosas, cómo se conforman las cosas, o qué forma tiene la ingeniería civil. Bueno, la forma de la ingeniería civil se hace por delimitación, porque no es ingeniería electrónica ni ingeniería hidráulica, sino civil. Entonces tú la delimitas, esa es la forma que tiene. Cuando delimitas algo le das la forma. Bueno, ¿qué forma tiene el ser? Hermanito, estás haciendo mal la pregunta. El ser no tiene forma. Porque, ¿qué son las gafas? Unas buenas gafas, las gafas perfectas, ¿qué son? Pues ni pesan ni se ven. Esas son las gafas perfectas. Ni pesan ni se ven. Sí. Así serían las mejores, porque cuanto menos pesan son mejores, ¿cierto? Y cuanto menos uno se da cuenta que las tiene puestas, porque duelen menos, pues también son mejores gafas, ¿cierto? ¿Cuáles serían las gafas perfectas? Pues las que ni pesan ni se ven. Las que uno nunca sabe que tiene puestas. Esas serían perfectas. Entonces, ¿qué harías si te pones a verlas? Pues ya ellas no pueden ser vistas. Ellas son lo que te permite ver. Entonces, mira lo abstracto que es el ser. Sí. Es muy difícil de vender eso. Porque tú puedes vender... Sí, las cosas sí, materiales. tú puedes vender lo que tenga forma. Pues incluso es más fácil vender algo físicamente con forma, ¿no? O sea, puedes vender una canasta, una cajita. Es más fácil de vender porque es más, su forma es más sensible. Bueno, vender un curso de matemática no es tan fácil, o vender una traducción simultánea, porque es un poco más abstracta. Pero de todos modos sigue siendo un objeto con forma que se puede mostrar. Tú muestras tu traducción y la vendes. Pero puedes vender un libro para vender tus pensamientos. Pero ¿cómo vendes el ser? El ser no lo puedes vender porque no es algo que está fuera de ti. ¿No? Es tan abstracto el ser. Y es lo que lo posibilita todo. O sea, tu existencia se debe al ser. A ti te pueden quitar todo lo que posees, pero todavía te queda que puedes actuar. Te pueden impedir actuar, te vuelves completamente paralítica, pero aún te queda el pensar sentir. Y te pueden quitar el pensar sentir y te queda el ser. ¿Cuándo te van a quitar el pensar sentir? El actuar y el adquirir, pues cuando te mueras. Cuando te mueras no vas a estar ni en el campo de la acción, ni en el campo de la posesión, ni en el campo del pensar hablar. Entonces, ¿qué te queda? El ser. O sea, el ser es lo que éramos antes de nacer, es lo que seremos después de morir, y es lo que nos permite existir. ¿Cuándo fue creado el ser? Mi ser. ¿Cuándo fue creado? Cuando nací, cuando se unió el espermatozoide con el óvulo, cuando el Big Bang, ¿cuándo habrá sido que nació? ¿Cuándo habrá sido que empecé a ser? Pues bueno, eso lo podemos discutir. Hay muchos puntos de vista sobre cuándo comenzó el ser, ¿no? Esa nunca la hemos, esa nunca la hemos aclarado. Sin respuesta. Sí, lo que te permite existir. Pero el ser es la base, sin ser no puedes, tu ser es tu existir, tu existencia. Esa existencia está limitada a que puedas pensar hablar, o sea, cuando tengas Alzheimer avanzado, perdiste el ser, el Alzheimer avanzado no puede quitarte el ser. O cuando estés paralítico y no puedas actuar, o cuando estés pobre y no tengas nada.
El ser no, El ser está ahí. el ser no, Está ahí. el ser es el ser, el ser es el ser. Tan interesante cuando le preguntan a Jesús eso, ¿no? Que él dice, yo soy, ¿qué soy? O algo así fue que dijo. Sí, Sí. yo soy el que soy. Hermanito, Qué problema tiene. la tenía muy clara, Ella tenía esa respuesta. la tenía muy clara, yo soy el que soy. Pues sí, porque pues, ¿no? El ser. Entonces, ¿por qué es tan simple meditar? Porque meditar no es sino desvestirse. Desvestirse de la acción, desvestirse del pensamiento y ser. Y es el máximo gozo. No hay mayor gozo que el gozo de ser. Cuando entramos en estados profundos de trascendencia, al meditar, estamos en estados de gozo. Cuando estamos en un estado de gozo, es porque estamos en un estado de ser. El gozo es el ser. El ser es un gozo de sí mismo. Goza de sí mismo. Porque solo no requiere nada, sino se requiere a sí mismo nada más. El ser solo se requiere a sí mismo y yo soy el ser. O sea que yo puedo experimentar que yo solo me requiero a mí mismo. Y si ya no requieres nada, porque ya lo tienes, porque tú eres tú, entonces solo puedes gozar. En cambio, cuando no sabes que tú eres el ser, crees que prescindes de cosas. Todavía no tengo esto, todavía no pienso en lo otro, todavía no sé aquello y todavía no compro esto otro. Entonces estás en el campo de la necesidad, porque algo te hace falta, ¿cierto? Entonces, antes de que te pensionaras, te hacía falta pensionarte. Ahora que te pensionaste, te hace falta, no sé, salir más de la casa. O sea, primero era una desgracia salir de la casa, porque había que ir a Nunca trabajar. está contento. Y ahora, entonces es una desgracia tener que estarse en la casa. Entonces hay que buscar algo que hacer fuera de la casa. Venir a la charla Entonces siempre está uno sintiendo carencia, ¿no? Sí. Claro, porque la carencia la produce, la acción, el campo de la acción en la vida es el campo de la carencia. Porque la acción siempre está motivada por el deseo. Y el deseo siempre está motivado por los objetos que se desean. No es posible ir a separarlos. ¿Cómo? No es posible ir a separarlos. No se trata de separar nada, sino de glorificar. Hay una palabra muy bonita que es glorificar. Entonces, ¿cómo glorificas la acción? Sí. No desprendiéndote del gozo de ser. ¿Cómo glorificas el pensamiento hablante? No desprendiéndote de la experiencia de ser. La experiencia de ser se nos escapa. Hay que estabilizarla. Si no la estabilizas, entonces no logras, te desestabiliza la acción. Si no el ser es una experiencia de placer. Estoy hablando de lo que a veces sentimos meditando, una especie de placer. Sí. El placer de ser. Ustedes saben de qué estoy hablando, porque Sí, ustedes una meditan. plenitud. No siempre es tan rica la meditación, no siempre es tan profunda, pero sí hay momentos en los que uno experimenta el placer de ser. Entonces eso no se lo podemos explicar a alguien que no sepa meditar, porque pues, ¿de qué me estás hablando? Eso me suena como a filosofía, como a conceptos. No, es una experiencia. El placer de ser y es indudable que hay momentos en los que uno se complace de ser cuando medita y que uno solo aprende qué es complacerse de ser cuando medita. Hay momentos en los que uno dice, esto nunca me ha pasado. Qué complacencia de ser. ¿Sí? Uno no lo dice con esas palabras, pero uno lo siente. Solo que yo le estoy poniendo palabras, pero uno se complace de ser. Qué rico. Aquí estoy. Y no me falta nada. Me complazco de ser. Esa complacencia de ser es la plenitud ya. Y se pierde. Me la roba la acción. Ahora que ya no estás trabajando, es más difícil que te la robe la acción. Porque cuando estás trabajando te la roba mucho más. La presión es mucho más fuerte. Cuando estás con un jefe y con unas entregas y tal. Entonces la presión es mucho más fuerte. Y es más fácil que pierdas. Ahora te roba menos
atención, Atención. la atención te la roba menos la acción ahora. Por eso ahora es tu oportunidad de estar más contigo. Porque ahora ya hay una casita comprada y ya hay una pensión adquirida. Entonces, ya esa presión disminuye. Cuando disminuye esa presión, entonces te roba menos la atención, te la roba menos la acción. Ahora entonces ya esa atención la puedes dirigir más a tu propia conciencia de ser. Pero a veces no Entonces, es la acción, sino el pensar, pensar, pensar que... sí, a Eso veces es lo que- ese es eso el es que lo que te, se a da. veces ese es el que te quita toda la Uy, atención. sí, a mí. Sí. Ah, sí, eso Uy, se es puede convertir horrible. en Yo un... estoy desesperada. Sí. Entonces uno tiene que compensarlo meditando. Claro. La única forma de compensarlo es trascendiéndolo, 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 trascendiéndolo. O sea, la única forma de no oler a mugre, de no oler a basura, es irse al cuarto de la basura y venirse al cuarto del perfume. Entonces uno se impregna de perfume y vuelve y entra y vuelve y se impregna de perfume y de tanto entrar al cuarto perfumado, pues cada vez hueles menos a basura. La única forma de adquirir más conciencia del ser es meditar juiciosamente. Nada que hacer. Nada que hacer, porque si no Esas meditas comparaciones- juiciosamente, esas ¿cómo le comparaciones. haces? La única forma de ganarse el Tour de Francia es sacar la bicicleta todos los días y darle una vuelta al barrio por lo menos, Aunque sea. o ir a la calera. Entonces, la única forma de compensar eso. Ahora, lo interesante es que es automático, porque uno cuando uno está envuelto en la acción, uno no puede al mismo tiempo que está envuelto en la acción filosofar. No. Decir, no, ahorita no estoy Porque está trabajando, en realidad yo pensando. soy el ser, yo soy la conciencia pura, yo soy... Sí, está bonito que pienses eso, pero probablemente si lo piensas con demasiada intensidad no vas a poder presentar tu informe. Entonces no vas a poder trabajar. O sea, no es reflexionando sobre esto, sino meditando y se va colando, se va filtrando la sensación de ser, se va filtrando en la acción. El ser se le va filtrando a la acción y al pensamiento. Entonces, incluso a veces te das cuenta, mira una cosa, es que hay personas que viven muy atrapadas en lo que están pensando hablando. Tan atrapadas están que nunca se dan cuenta de que están atrapadas. Porque en cambio uno sí podría desesperarse de que, ay, estoy demasiado pensando hablando. Porque uno se da cuenta de que está atrapado. El que se da cuenta que está atrapado está menos atrapado que el que está atrapado. Claro. O sea que es una bendición que sepas que hay momentos en los que tu mente es una molestia. Porque significa que hay algo en ti que no está atrapado en esa molestia. Claro. Hay algo de ti que te dice, pero yo no siempre me siento así, yo a veces me siento libre de lo que pienso o hablo. Entonces es porque ya hay conciencia de que hay otro plano de la vida que es el plano del ser. Y estás extrañando esa conciencia del ser, la estás extrañando. Porque hay un recuerdo implícito, intuitivo, de que hay una forma de sentirte contigo misma que no es cuando estás atrapada en el pensar hablar. Entonces ahí es cuando el ser te recuerda que es más placentera la vida cuando no estás atrapada en los campos externos de la vida, sino que estás fundamentada en el campo interno de la vida, que es el campo del ser. Y ya pues nos quedan muchas preguntas porque entonces eso nos lleva a pensar en los estados superiores de conciencia, eso nos lleva a pensar en muchas cosas. Eso nos lleva a pensar, por ejemplo, si mi ser y tu ser no serán el mismo ser. ¿Qué tan individual es entonces el ser? Si no tiene que ver con la acción, ni con el cuerpo, ni con los sentidos, ni con el pensar hablar. ¿Será que cuando yo experimento el ser, también experimento el ser por Marta y por Blanca? ¿Será que cuando yo experimento el ser, no solo estoy en un asunto